Muy bien. Voy a presentar mi pantalla, por favor. Correcto. ¿Cómo me escuchan? Charito, ¿me estás escuchando? Buenos días. Buenos días, profesor. Sí le escucho, profesor. Muy bien, gracias, Charito. Melia, buenos días. ¿Estás ahí, Melia? Buenos días, profesor. Buen día, profesor. No, hijita, buenos días. ¿Estás un Sí, poquito le escucho afónica? bien. Ok, gracias. Sí, profesor, Irina. estamos un poco delicados de salud. Sí, profesor, buenos días. Hola, hijita. Ojalá que te mejores. Sí, sí. Siempre hay que Ya, cuidarnos. La salud es importante, ¿no? Muy bien, sí, profesor. Irina. Ok, no te preocupes, hija. Pronta recuperación. Edolina, ¿estás ahí? Sí, profesor, buenos días. Hola, hijita, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Lidia. Lidia Quispe. Hola, Lidia. No tengas temor, hija. A ver, prende tu micro. Lidia. ¿Cómo estás, hija? A ver, salúdanos a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Lidia? Ah, ¿tu micro no funciona? Con tu dedito nomás. Ah, no funciona. Muy bien, hija. Muy bien, no te preocupes. Si otra vez el micro se inactiva por ahí. Gracias, Lidia. Muy bien. Melia, buenos días. Melia Ramos. ¿Me escuchas? Buen día, profesor. Sí, le escucho bien. Muy bien, hijita. Gracias. Buenos Aunque la días. señal de internet no está tan bien. Buen día. Sí, otra vez pasa eso. Sí, se comprende. No te preocupes. Muy bien, queridos chicos. Entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Es un tema bastante interesante. ¿Ya? Es un tema bastante interesante que ojo, nos va a servir para nuestra vida. Y la idea es que recuerden ustedes que con nosotros algo aprendemos, debemos aprender para la vida. Debemos aprender para la vida. En este caso, el tema que vamos a abordar se llama la referencia. ¿Se observa mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? ¿Se ve mi pantalla? Hola, Sí, chicos. profesor. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la referencia. Profe, ¿qué es referencia? Ese tema nunca lo he escuchado. Por ahí podemos tener esa inquietud. Pero ese tema es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque este tema de referencia nos va a ayudar bastante nos va a ayudar en lo que es redacción, ¿no? Seguramente ustedes cuando están en primaria, también en secundaria, vuestros profesores dicen, a ver, saquen su cuaderno, a ver, van a redactar, a ver, describan un paisaje, ¿no? Por ejemplo, o redacta un cuento, o tu profe dice, a ver, escribe un artículo de opinión, a ver, escribe sobre la contaminación ambiental, etcétera. Un ejemplo, ¿no? Y eso yo lo he podido observar y he podido palpar con mis alumnos también. Cuando digo al chico redacten un texto, a ver, un texto sobre la contaminación ambiental. Bueno, ya, profe, empezamos. Entonces, empiezan a redactar y hablan la contaminación ambiental. Entonces, en el primer párrafo hablan de la contaminación, siguen hablando de la contaminación. Es decir, por ejemplo, usan la palabra la contaminación, la contaminación, la contaminación en forma repetitiva, o sea, repiten mucho la palabra contaminación, 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 contaminación. Y cuando uno lee, dice, mira, tu texto está bien, pero es muy redundante. O sea, cuando es redundante, dice, o se quiere decir que está reiterando muchas veces alguna palabra. Entonces, una buena redacción no debe haber mucha reiteración. Y para eso podemos usar anáfora, podemos usar catáfora, podemos usar elipsis. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ustedes, por ejemplo, ahora o más adelante en la educación superior, vuestros profesores les pueden decir, a ver, escríbeme un texto, a ver, un texto argumentativo, a ver, sobre, a ver, José María Arguedas, un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a empezar a hablar de José María Arguedas, de sus obras, por ejemplo, Yaguar Fiesta, ¿no? Entonces, no puedes repetir en forma reiterativa Yaguar Fiesta, Yaguar Fiesta. Entonces, tu texto con es Yaguar Fiesta,
y hay mucha redundancia. Y es el error casi, chicos, un 98% cometemos ese error. Casi todos los estudiantes cometemos ese error de repetir las palabras cuando redactamos, cuando escribimos. Entonces, el día de hoy vamos a aprender qué hacer para no repetir palabras. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer para no repetirla? Entonces, esta parte, queridos alumnos, tiene mucho que ver con lo que es el tema de redacción de textos, ¿ya? Con el tema de redacción de textos. Ustedes quieren redactar bien una carta, una misiva, etcétera, etcétera. Quiero que presten atención. Le voy a pedir, por favor, presten atención, porque quizás este tema ya no lo van a abordar más adelante. Estoy seguro que no lo van a hablar. Tampoco en las academias les van a enseñar esto porque es tema, digamos, lo tengan así como superfluo, pero es importante para redactar bien el texto. Esto, por ejemplo, tú que en casa más adelante o ahora, no lo sé, quizás en casa tienes hermanos menores, a tus hijitos, etcétera. Cuando lo vas a revisar su texto, le vas a decir, mi hijo, corrige esto debe ser así. Y presten atención, que es sencillo. Los nombres nomás son un poquito raritos, pero lo demás es sencillo, ¿ya? Bien, entonces vamos acá. Hablamos de lo que, en ese punto, de lo que es referencia. Pero antes, queridos alumnos, si hay cualquier duda, profe, me dicen, profe, un momentito, repita, por favor, no logré entenderlo, ponga otro ejemplo. Ya, chicos, con toda confianza, ya nos conocemos, entonces no tengan temor de consultar. Bien, ¿qué decimos en función a esto? Decimos o llamamos referencia a aquellas palabras, ojo, aquellas palabras de un texto que se refieren a otra palabra, otra idea ya mencionada o por mencionarse, permitiendo la continuidad de información. La referencia puede manifestarse de varias maneras en el texto mediante, en este caso hay que tener en cuenta, puede ser anáforas, puede ser catáforas o puede decir elipsis. Y por ahí también lo que es la sustitución léxica. ¿Ya? Eso vamos a estudiar uno por uno y con ejemplos. ¿Ya, chicos? Por favor. Bien. Veamos acá como una pequeña introducción. Observen acá. A ver, ¿alguien quiere ingresar un momentito, queridos alumnos? Por favor. Ay, Dios. Un momentito. Un momento. Muy bien, queridos chicos. Entonces, continuamos. Un momentito. Voy a presentar mi pantalla. Estamos acá, en este punto. Observen, por favor, el texto, que lo vamos a leer conmigo. ¿Qué dice el texto? Dice, observen acá, el oro es un metal amarillo, dúctil y maleable. Ya saben, dúctil, ¿no? ¿Qué quiere decir dúctil? No se puede oxidar, no se puede romper, o sea, tú el oro lo puedes formar de distinta manera, ¿no? Es un metal, o este metal conduce bien el calor y la electricidad. ¿Qué más dice? Reducido, dice Apolo, es de color parduzco y sin brillo. El metal precioso no se altera en contacto con el aire, ni con el agua, aún a una elevada temperatura. Por eso que el oro cuesta mucho, ¿no? Cuesta bastante. Bien, ahí tenemos un texto. Ahora, fíjense acá. ¿De qué metal se habla en el texto? Sencillo, ¿no? ¿De qué metal se habla en el texto, chicos? A ver, ayúdenme. Del metal amarillo. Ah, ¿cómo se llama ese metal? Del oro. El metal amarillo. Del oro. Muy bien, correcto, claro, del oro. El metal, el oro, ¿sí? Es de ese. Por ejemplo, si nos preguntaran el tema, ¿de qué tema trata ese texto? Ya saben, el tema sería el oro, ¿no? El oro. Muy bien, gracias por el chat. Ahora, observen acá encontramos lo que estamos hablando de referencia. ¿Qué palabras se refieren al oro? Reitero, ¿a qué palabras se refieren al oro?
Bueno, una referencia, por eso se llama referencia, de que hablamos del oro, es que es de color amarillo. ¿Sí? Otro que es dúctil y es maleable. Solamente de eso, profe. ¿Qué más? También pueden decir que conduce el calor y la electricidad. ¿Estamos? Entonces, en este caso, acá estamos en una referencia. Cuando yo digo color amarillo, es dúctil, es maleable, conduce el calor y la electricidad, y yo les pregunto, ¿de qué trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué metal? Entonces se miran, profe, estamos hablando del oro. ¿Por qué del oro? Porque estábamos dando estas referencias de que es de color amarillo, que es dúctil, que es maleable y es buen conductor de calor y electricidad. ¿Sí, chicos? Eso como referencia. Eso como un pequeño ejemplo de introducción. Bien, ahora sí vamos con lo nuestro. Observen acá. Anáfora dice. La palabra es anáfora. ¿Sí? Observen acá, queridos alumnos. Esta referencia se produce cuando algunas palabras, como el pronombre, el adverbio, esta parte sí hay que tener en cuenta. Ojo, queridos alumnos, esto está en su módulo, queridos chicos, está en su módulo. Si gustan ahí o lo tienen a la mano, lo pueden ir revisando, nos vamos a ir ayudando. Esto es parte de su módulo. Entonces, reitero, ¿ya? Dice, esta referencia se produce, o sea, en este caso de anáfora, cuando algunas palabras, como el pronombre, el adverbio, etcétera, se refieren a otras que han sido mencionadas anteriormente. Wow, ¿alguien más quiere ingresar? Un momentito, por favor. Wow. Bien, vamos a continuar, por favor. Un momentito. Estamos en este rubro, en este punto. Un momentito. Bien, vamos a reiterar entonces. La anáfora, hemos dicho que esta referencia se produce cuando algunas palabras, que pueden ser como el pronombre o el adverbio, se refieren a otras que han sido mencionadas anteriormente. Veamos este ejemplo, ¿ya? Observen, chicos, esta es la anáfora. Juan aprobó la historia. Acá hay un puntito. Juan aprobó la historia. Él ha sacado un 20. La profesora lo felicitó. Observen, chicos. Otra vez, ¿qué sucede con nosotros? Redactamos, ¿no? Hacemos esto. Ahí está el error. Decimos, Juan aprobó historia. Juan sacó 20. La profesora lo felicitó a Juan. Entonces, ahí hay redundancia. Decimos Juan, Juan, Juan. Entonces, anáfora, ¿qué es? Primero mencionamos este nombre, lo mencionamos. Lo ponemos el nombre, ¿ya? Ahora, Juan aprobó la historia. Y uso esta anáfora que es un pronombre. Es un pronombre. ¿Sí? Lo pongo este pronombre. Él ha sacado 20. Cuando digo él, ¿a quién me refiero? Me refiero a Juan. ¿Está claro? Entonces, ya no repito con otra vez acá ponerlo Juan, porque sería si digo Juan aprobó historia, Juan ha sacado 20, estoy repitiendo Juan, Juan, mucho Juan. Entonces, para no repetir esa palabra Juan, uso un pronombre, eso de acá, uso un pronombre, en este caso si es Juan, si digo Juan es varón, y para varón se utiliza él, el pronombre él, si fuera mujer diría ella, ¿no? Él ha sacado 20. La profesora lo felicitó. Cuando hizo la profesora lo felicitó, ¿a quién lo felicitó? Lo felicitó a Juan. Lo está repitiendo acá. Entonces, eso es anáfora, queridos alumnos. Al inicio se nomina a la persona con un nombre y luego en el desarrollo del texto usamos anáforas que pueden ser en este caso un pronombre o puede ser un adverbio. En este caso hemos usado pronombre él y pronombre lo. ¿Para referirnos a quién? Para referirnos a Juan. Ya, eso
que quede claro, por favor. Otro ejemplito, ¿ya? Para que tengan ustedes acá claro. Dice, Antonio veranea en Punta Sal. ¿Sí? Antonio. ¿De quién me refiero? Bueno, en este caso, Antonio veranea en Punta Sal. Hablamos de la playa Punta Sal, ¿no? Que está por el norte. Punta Sal, si mal no recuerdo, está por Máncora, por Piura. Antonio veranea en Punta Sal. Allí, allí es un adverbio adverbio de lugar. Ahí se aloja en un campamento. Fíjense. Allí, cuando digo allí, me refiero a qué lugar, a Punta Sal. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿cómo sería error de redundancia? Cuando decimos Antonio veranea en Punta Sal. En Punta Sal se aloja en un campamento. Entonces, Punta Sal, mucha Punta Sal, ¿no? Entonces, para evitar esa redundancia, nominamos al lugar, en este caso que es Punta Sal, y usamos un adverbio de tiempo, que es, digo, de lugar, que es, decimos allí, para referirnos a Punta Sal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, decimos acá, Antonio veranea en Punta Sal. Allí se aloja en un campamento. Esta es la mejor manera cuando ustedes van a redactar un texto. Nominen el lugar, la persona, y luego usen ya sea pronombres o ya sea adverbios para referirse a esa persona o a ese lugar, o etcétera, ¿no? Puede ser un sustantivo propio, sustantivo común, etcétera. Chicos, eso es anáfora. Ahora pasamos lo que es catáfora. ¿Ya? Primero me anáfora, ahora pasamos a catáfora. ¿Y qué es catáfora? Esta referencia se produce cuando unas palabras del texto serán mencionados posteriormente, se conocerán a mencionar posteriormente. Casi parecido a la anáfora, pero vamos a ver ahorita con los ejemplos, ¿ya? Las palabras catafóricas suelen ser pronombres y adverbios, igual que el anterior, igual que las anáforas, pronombres y adverbios. Pero elementos gramaticales sin significado. Esto depende de los términos a los que sustituyen. Veamos acá. Se puede analizar absolutamente, observen acá, queridos alumnos, acá vamos a encontrar lo que es catáfora, dice. Se puede analizar absolutamente todo. Cómo nos relacionamos con las personas que conocemos, la información que recibimos, los problemas que tenemos, etc. La explicación, todo, esta palabra todo, y acá que vemos esto, se puede analizar absolutamente todo. Esta es la palabra clave. Todo es la palabra catafórica que enuncia la expresión. Wow. Disculpen, queridos alumnos, otras veces, pues le voy a entender que algunas veces hay situaciones, alguien más quiere ingresar. Un momentito, por favor. Seguimos. Voy a reiterar, por favor, esta partecita que estamos viendo de lo que es catáfora. Con este ejemplo de catáfora, dice, se puede analizar absolutamente todo. Esta palabra todo es la catáfora. ¿Por qué? Porque en este caso hace referencia a cómo nos relacionamos con las personas que conocemos, la información que recibimos, los problemas que tenemos, etc. Entonces decimos que todo, la palabra todo que hemos encontrado acá, palabras catafóricas que enuncian la expresión de cómo nos relacionamos con las personas que conocemos, la información, etc. O sea, todo lo que sigue, no sé, en este caso, cómo nos relacionamos con las personas que conocemos, la información que recibimos, los problemas que tenemos, etc. ¿A qué se refiere? Al todo. Y eso es catáfora. Veamos acá con el ejemplo, ¿ya? La pregunta acá dice,
acá hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la palabra catafórica? Observen acá, queridos alumnos. En este ejemplo va a haber una palabra catafórica. Observen y ustedes me van a ayudar. Lástima que en aquella época no hubiera descubierto lo siguiente. Acá, los puntos. Leonardo da Vinci, pintor de la Mona Lisa, sujetaba el pincel con la mano izquierda mientras que pasaba la mano derecha por la pintura fresca para extenderla, de modo que dejaba sus huellas dactilares en el cuadro. Acá nos habla de Leonardo da Vinci, el que pintó la Mona Lisa, que sujetaba el pincel por la mano izquierda, mientras que pasaba la mano derecha por la pintura fresca para extenderla, de modo que dejaba sus huellas dactilares en el cuadro. ¿Cuál es la catáfora en ese ejemplo? La catáfora sería... ¿Cuál sería? Ese acá. Aquella época. Es la frase catafórica. Cuando hablamos de aquella época nos referimos a Leonardo da Vinci, que fue un pintor medieval, ¿no? Entonces, esta palabra lo resume a todo lo dicho después de los 2 puntos. Lo resume todo. Chicos, bien. Y lo otro es la elipsis. Esto tiene sencillo, pero tengan en cuenta lo siguiente. Observen esto, sí, por favor, queridos alumnos. La elipsis es un tipo de referencia que consiste en eliminar palabras porque están sobreentendidas. Voy a reiterar ya, chicos. Dice que es un tipo de referencia, ¿no? Es un tipo de referencia que consiste en eliminar palabras que están sobreentendidas. ¿Ya? Palabras que están sobreentendidas. Observen acá. La casa era impresionante. Acá, esta flechita indica algo, ¿no? Presentaba un aspecto muy moderno y original. Tenía una hermosa vista a la playa. Observen acá, dice, identificaremos la elipsis con el signo con ese signo que es flechita para arriba y para abajo, ¿no? Pues en ese lugar se han eliminado la expresión subrayada. ¿Y cuál es la expresión subrayada? La casa. Esto de acá, la casa. Chicos, es decir, les vuelvo a reiterar, les reitero por favor, cuando ustedes han redactado alguna vez, hemos redactado, pues me incluyo yo, hemos redactado y hemos cometido este error de repetir. Decir así, la casa era impresionante. La casa presentaba un aspecto muy moderno y original. La casa tenía una hermosa vista a la playa. Entonces, si nos damos cuenta, repetimos mucho la palabra subrayada en ese caso. La casa, la casa, la casa. Para evitar esa repetición, simplemente, ¿qué hacemos? Eliminamos, dice. Eliminar palabras que están ya sobreentendidas. Es elipsis. Entonces, simplemente acá dice, la cara era impresionante y punto seguido, presentaba un aspecto muy moderno y original. Tenía una hermosa vista a la playa. Todo eso se resume a la palabra la casa. Y no está repitiendo cada rato la casa por acá, la casa por acá. Simplemente suprimimos, lo eliminamos la palabra la casa y quedaría de esta manera. ¿Sí? Es elipsis. ¿Ah, chicos? Bien. Veamos acá. Ustedes me van a ayudar ahora, ¿sí? ¿Qué palabra es la que se ha suprimido? Ahora tú dices, coloca el signo, este signo, e indica una elipsis. Carlos irá al museo, Julia también. A ver, esta flechita que ven acá, ¿dónde lo pongo? ¿En qué parte lo pongo? A ver, chicos, ayúdenme. A ver, un momentito, van pensando ahí. ¿Alguien más quiere ingresar? Un momentito, one moment. Voy a volver a mostrar, por favor, chicos. Estamos acá. Me van a ayudar acá, sí, por favor. Quiero su participación.
Aquí nos preguntan, coloca el signo. Este signo que vemos acá, ¿no? Este signo que vemos acá, ¿en qué parte de la oración iría? Carlos irá al museo, Julia también. Un momentito. Bien. A ver, me van a ayudar, chicos, chicas, me van a ayudar, ¿ya? Reitero, en esta oración que dice Carlos irá al museo, Julia también, este signo de elipsis, ¿en dónde lo ubico? ¿En qué parte? ¿Después de qué palabra lo pongo este signo de la flechita arriba, abajo? ¿En qué parte de la oración lo pongo para indicar elipsis? A ver, ¿alguien me ayuda, por favor? Sin temor, no tengan temor. Si se equivoca, no hay problema. Ahí ya vamos a Después de aprender. Julia, profesor. Muy Después bien, de... gracias. Es cierto, después de la palabra Julia, aquí iría esto. Después de la palabra Julia. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque acá hemos suprimido la palabra irá. Esta palabrita subrayada lo hemos suprimido, se ha eliminado. Carlos irá al museo, Julia irá también. Ya no lo ponemos irá, porque si no irá, diría irá. Carlos irá al museo, Julia irá también. Entonces ya no repetimos irá, y lo suprimimos y podemos poner la flechita. En este caso se ha suprimido con la coma. ¿Sí? A ver acá, en este ejemplo, ¿ya? Nils domina con destreza el balón. Sergio no. ¿Dónde va la flechita, la elipsis? ¿Después de qué palabra? Después de la no. Después de no. ¿Qué dicen los demás? A ver, ayúdenme. ¿Después Sergio, de qué palabra profesor. iría? Después de Sergio dice. A ver. Ya. A ver, vamos acá. Nils dominaba con destreza el balón. Sergio. Claro, después de la palabra no. ¿Por qué, profe? Porque Nils sí domina. Y Nils domina el balón, la pelota, ¿no? Wow, chicos. Algo pasó ya. Que yo pienso que se han ido a hacer compra las chicas y están llegando un poquito tarde a clases. Igual que pasen, ¿ya? Disculpen por hoy día. Han ido a comprar su pavo hoy día. Profe, disculpa, me hice un poco tarde. No te preocupes, Claudia. Sí, ya me había dicho tu papá que iba a llegar tarde. No hay problema. Todo por año nuevo. Muy bien, chicos. Entonces estamos acá. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Entonces decíamos acá, queridos chicos, chicas, decíamos que Nils domina la pelota, ¿no? Con destrezas. Pelotero, como dices. Mientras Sergio no, pues no patea ni piedra. Tiene dos pies zurdos. Entonces acá decimos Nils domina con destreza el balón. La palabra subrayada es la que debemos reemplazarlo. Sergio no. Entonces esa flechita, esa flechita que vemos acá debemos poner acá. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no después de Sergio? ¿Saben por qué no después de Sergio? Porque sería de esta manera. Nils dominaba con destreza el balón. Sergio no dominaba con destreza el balón. No dominaba. Entonces ya no repetimos no dominaba, porque no ahí habría repetición, ¿no? Decir, Nils dominaba con destreza el balón, Sergio no dominaba con destreza el balón. Estamos repitiendo, dominaba, dos veces, no puede haber. Entonces lo suprimimos, lo eliminamos y eso es elipsis. ¿Ya, chicos? Entonces un poco los que han llegado un poquito tarde, se fueron a hacer compras. Elipsis es esto de acá.
Es un tipo de referencia que consiste en eliminar la palabra porque están sobreentendidas. Aquí ya me he puesto el ejemplo. La casa era impresionante. Acá lo hemos eliminado la casa para no repetirlo. Presentaba un aspecto muy moderno y original. Igual hemos suprimido la palabra la casa y lo hemos reemplazado con esto. Es como para que tengan en cuenta nomás. Tenía una hermosa vista a la playa. Entonces, si nosotros leemos el texto tal como debería de ser, diría de esta manera: la casa era impresionante, presentaba un aspecto muy moderno y original, tenía una hermosa vista a la playa. Si nos damos cuenta, es un texto que tiene bastante coherencia, tiene cohesión. Pero si yo digo así: la casa era impresionante, la casa presentaba un aspecto muy moderno y original, la casa tenía una hermosa vista a la playa. Entonces, se dan cuenta, dice, profe, pero ahí la casa, ya, pues cánsese de la casa, ¿no? Mucha casa. Entonces, para evitar esa repetición, usamos o eliminamos en este caso la palabra casa y queda sobreentendida cuando decimos la casa. Eso es elipsis. Bien, vamos ahora con este ejemplo. Observen acá, esto sí me van a ayudar ustedes, chicos. Me van a ayudar porque esto sí viene de lo que hemos hecho de anáfora. Observen acá. La danza es una hermosa expresión artística. En ella se plasman emotivas imágenes. Ya saben ustedes, ¿de qué hablamos? De la danza. Este es un sustantivo. Danza es un sustantivo. Cuando digo en ella, ¿me refiero a quién? Me refiero a la danza. Está claro, es anáfora. Sí recuerdan, ¿no? Entonces reitero ya, la danza es una hermosa expresión artística. En ella, cuando digo ella, me refiero a la danza, se plasman emotivas imágenes. Es la mejor manera de redactar un texto. Porque si yo digo así: la danza es una hermosa expresión artística, en la danza se plasman emotivas imágenes. Estoy repitiendo la danza para acá y la danza para acá. Para no repetir, nomino el sustantivo, en este caso danza, lo nomino, y luego voy a usar un pronombre para referirme a ese sustantivo. La danza es una hermosa expresión artística, en ella, me refiero a la danza, se plasman emotivas imágenes, ¿no? Observen acá. Se refiere a la danza, ¿no? La danza. Asume el significado de la danza. Ella, esta palabra ella que hemos visto acá, es una palabra anafórica, es una anáfora. Es un pronombre, es ella, es un pronombre. Sin significado propio, fuera del contexto. ¿Sí, chicos? Entonces, cuando ustedes redactan un texto, por ejemplo, de esta manera, parecido a esto, no podemos repetir la danza, ya no. Evitamos redundancia. Y para ello podemos usar, ya saben ustedes, podemos usar un pronombre, podemos usar un adverbio para referirnos a esto, lo que hemos nominado inicialmente. ¿Ya? Ahora, y el ejemplo 2 es de una situación léxica. Y ustedes dirán, profe, ¿qué es léxica? Situación léxica. El léxico es el vocabulario, los términos que nosotros usamos en nuestra comunicación. Ejemplo claro del léxico es el diccionario. El diccionario encontramos todos los léxicos del habla española, ¿no? En este caso, fíjese lo mismo, dice. La danza es una hermosa, voy a subrayarlo igual ya. La danza es una hermosa expresión artística. En esta actividad se plasman emotivas imágenes. Fíjese, acá he hecho, ¿qué cosa? He hecho una sustitución léxica. En este caso se refiere a la danza. Y hemos puesto acá la danza. Asume el significado de la danza, ¿no? En esta actividad, esta palabra actividad, es una expresión con significado propio fuera del contexto, ¿no? Fuera del contexto. Es decir, en anáfora, este pronombre por sí solo no va a tener significado. Mientras que esta palabra actividad por sí solo adquiere significado, tiene significado propio. Entonces nosotros podemos usar ya sea una anáfora, reemplazando con un pronombre o por un adverbio, o podemos usar una situación léxica, o sea, cambiar la danza con otro término que le dé, en este caso de acuerdo al contexto, le dé significado, ¿no?
Si nos damos cuenta, si leemos, como diría, la danza es una hermosa expresión artística, en esta actividad, cuando decimos en esta actividad nos estamos refiriendo a la danza, se plasman emotivas imágenes. Entonces podemos usar cualquiera de las formas, ya sea anáfora o ya sea situación léxica para cuando redactamos y no lleguemos a incurrir el error de repetir la palabra. No podemos cometer en escribir la palabra. Si ustedes quizás están en casa, revisen sus cuadernitos, ¿no? Quizás de años anteriores, donde su profesor le decía, a ver, redacta un cuento, y cuando has redactado un cuento, por ejemplo, vamos a poner el del lobo, ¿ya? Empiezas con el lobo, más al pie sigue el lobo, luego el lobo, sigue más lobo, termina con el lobo. Lobo, lobo, lobo. Y para evitar el lobo, 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 usamos bien catáfora, digo anáfora, o podemos usar situación léxica, usar otro término para reemplazar a la palabra lobo. Es la mejor manera, queridos alumnos, para darnos cuenta y hacer una buena redacción. Bien, veamos acá. Algunos mecanismos de sustitución léxica, ¿sí? Por ejemplo, alguna forma para reemplazar los términos puede ser ya sea por sinónimos, ¿sí? Por hiperónimos, por hipónimos y algunas veces por perífrasis. Vamos a explicar, ¿ya? Cada una de estas. Observen, sustitución mediante un sinónimo. Por ejemplo, calmar. Su sinónimo de calmar es pacificar. ¿Sí? Pacificar, apaciguar, etcétera, ¿no? Son sinónimos. Entonces, tú puedes redactar tu texto con la palabra calmar, ¿no? Pues hubo una gresca entre amigos y tuve que calmar los ánimos. Sigue redactando texto y necesitas usar la palabra calmar, ya no lo pones, no lo repites con calmar, usas otro sinónimo y puedes usar la palabra pacificar. Puedes usar también el término apaciguar, ¿no? Es, por ejemplo, otro ejemplito, a ver, con tema de calmar. Por ejemplo, si yo digo, a ver, en mi casa hubo una discusión y yo para calmar, pues les brindé un vaso de agua. Luego, nuevamente se reinició la discusión. Y ya no puedes poner otra vez para calmar, ¿no? Pues para apaciguar que siga dilatando, pues, a ver, me lo llevé a mi papá, por ejemplo. Entonces estoy usando otro término. ¿Sí, chicos? A ver, otra forma de sustituir el léxico puede ser por hiperónimo. Profe, ¿qué es hiperónimo? ¿No? Hiper es grande, hipo es pequeño. Por ejemplo, esa mesa, su hiperónimo de mesa es mueble. Yo puedo decir esa mesa, ¿no? Y estoy redactando de esa mesa. Y luego, ¿qué referirme a la mesa? Digo, ya no digo esa mesa, no puedo repetir esa mesa. Yo puedo decir ese mueble. ¿Sí? Repito. ¿Está claro? Yo puedo decir, por ejemplo, ese perro, ¿no? Ese perro. Y sigo redactando y quiero hablar nuevamente de ese perro, ya no puedo de ese perro. Pues ese mamífero, cuando digo ese mamífero me estoy refiriendo al perro. Es un hiperónimo. ¿Sí, chicos? Es un hiperónimo. Otro es un hipónimo. ¿Qué es hipónimo? Hipónimo es lo contrario, ¿no? Animal, más grande. Hipónimo es perro, por ejemplo. Un poco para entender ese de hiperónimo y hipónimo. Hiperónimo es más, hipónimo es menos. Por ejemplo, a mí me dicen hiperónimo de mesa, hipermesa, su hiperónimo es mueble. Otro ejemplo, hiperónimo de rosa, su hiperónimo es flor. Su hiperónimo de, por ejemplo, a ver, bonito, es pez, por ejemplo, ¿no? Ahora, hipónimo lo contrario. Por ejemplo, yo digo, a ver, su hipónimo de, a ver, de carnívoro, pues león, ¿no? Por ejemplo, león. Su hipónimo de, a ver, del sistema solar, puedo poner Tierra, por ejemplo, Venus, ¿no? Esos son hipónimos y hiperónimos, ¿ya?
en este caso de menos a más, y el hipónimo de más a menos. ¿Sí? De más a menos. Animal es genérico, perro es más específico. El otro es mesa, es más específico, mueble más genérico, ¿no? Bueno, y por último podemos reemplazar por una sustitución léxica, que en este caso que es perífrasis. Por ejemplo, Miguel Grau, cuando decimos Miguel Grau, nos referimos su seudónimo, su apelativo que tuvo Miguel Grau, que se llamaba el Caballero de los Mares, ¿no? Cuando digo el Caballero de los Mares, ¿a quién me refiero? Me refiero a Miguel Grau. Es una perífrasis, chicos, o una aposición. Muy bien. Vamos con este ejemplo, chicos. Veamos acá. Acá se me van a ayudar. ¿Sí? Por favor. Es sencillo, esto es sencillo, no es de otro mundo. Dice, lee el siguiente texto, luego escribe a qué partes se refiere cada una de las palabras subrayadas. Bueno, en este caso no están subrayadas. Vamos a subrayar conmigo. Dice, observen acá, Julio se sentó junto a Patricia. Voy a subrayarlo ya. Julio se sentó junto a Patricia. Ella, voy a subrayar ella, este pronombre. Acá, como pueden ver ustedes, hay anáfora, ¿no? Ella se mostraba tranquila, pero él estaba tan nerviosa que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de Sebastián. ¿Sí? ¿Quién no salía de su asombro? Esta quedó hecha una sopa encima de la alfombra. Allí permaneció toda la tarde hasta que todos se retiraron. Veamos acá. Voy a leer el texto, chicos, y ustedes van a darnos una conclusión lógica que vamos a completar acá. Decimos, Julio se sentó junto a Patricia. Ella se mostró tranquila, pero él estaba tan nervioso que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de Sebastián, quien no salía de su asombro. Esta quedó hecha una sopa encima de la alfombra. Allí permaneció toda la tarde hasta que todos se retiraron. Cuando decimos ella, reitero, Julio se sentó junto a Patricia. Ella se mostraba tranquila. Cuando decimos ella, ¿a quién nos referimos? A ver, ayúdenme. A Patricia. Muy bien, correcto. Cuando decimos ella, voy a minimizarlo, por favor, un momentito. Voy a minimizarlo un rato, chicos, para poder... Un ratito, hijita, un momentito, por favor. Un poquito de paciencia. Voy a minimizarlo para poder completarlo con ustedes mismos. Wow. Patricia. Un momentito. Vamos acá. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito. Un ratón. Muy bien. Estamos acá. ¿Sí? A ver, un rato voy a agrandar esto. A ver, hasta el ejemplo voy a irme. ¿Ya? Hasta ahí. Sí lo pueden observar, ¿no? Entonces, cuando decimos Julio se sentó junto a Patricia, ella se mostraba tranquilo o tranquila en este caso. Cuando decimos ella, ¿a quién nos referimos? A Patricia. Muy bien, entonces acá ponemos Patricia. Esto. Ahí. Y cuando decimos él, ¿a quién nos referimos? Julio. Él, ¿a quién se refiere? Muy bien. Correcto. Correcto, se refiere a Julio. Observen, chicos, ¿ah? Es sencillo esto. Es sencillo. Disculpen, chicos, hay alguien que me está molestando con el celular. Y cuando estoy en clase no contesto. Bien. Estamos acá, ¿no? Dice, Julio se sentó
junto a Patricia. Ella se mostraba tranquila. Cuando decimos ella, ya me dijeron que era Patricia, pero él estaba tan nervioso. Cuando decimos él, se refiere a Julio. Entonces, fíjense acá, si nos damos cuenta, queridos chicos, y nos dicen, Julio se sentó junto a Patricia. Patricia se mostraba tranquila, pero Julio estaba tan nervioso. Ahí cometemos el error de repetir nombres. Entonces, para evitar esa repetición de nombres, usamos este pronombre, ya sea ella para Patricia y él para Julio, ¿no? Pero él estaba tan nervioso que botó el vaso de gaseosa y mojó la chompa del pobre Sebastián. ¿Quién? ¿Quién? Hay que tener en cuenta. Cuando decimos quién, ¿a qué nos referimos? Sebastián, profesor. Muy bien, ¿qué comes? ¿Qué adivinas? Excelente, hijita. Gracias. Muy bien, Sebastián. Pobre Sebastián, imagina que estás sentado ahí y te echan una gaseosa en tu chompa. ¿Quién no salía de su, bueno, en este caso, quién no salía de su asombro? Esta es la palabra, esta quedó hecha una sopa. Esta quedó hecha una sopa encima de la alfombra. Cuando dice esta, ¿a qué se refiere? El vaso de Cuando gaseosa, decimos la gaseosa. A la, a la chomba, profesor. La chompa, excelente. profesor. Muy bien. Claro, cuando dice esta se refiere a la chompa. Muy bien. Es que ustedes Las son chompas. chicos de verdad inteligentes, que rápido captan la idea. Muy bien, eso hace ver que están atentos a la clase. Muy bien. ¿Qué más dice? Reiteramos, ella se mostraba tranquila, pero estaba tan nerviosa que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de Sebastián. ¿Quién no salía de su asombro? Hasta acá, ¿no? Esta quedó hecho una sopa encima de la alfombra. Allí permaneció toda la tarde. ¿Qué cosa permaneció allí? Allí, ¿a qué palabra reemplazamos? La chompa. Ya, La, ¿qué dicen los demás? Allí permaneció toda la tarde. Cuando dice allí permaneció, ¿qué cosa permaneció allí? Toda la tarde. gaseosa, La alfombra, profesor. profesor. Dígame. La alfombra. La chompa. Ya, la alfombra dice. La La chompa. chompa, profesor. Claro, fíjense, a ver, lo vemos en contexto, ¿ya? Vamos a reiterar con contexto. Ella se mostraba tranquila, pero él estaba tan nervioso que botó un vaso de gaseosa y mojó la chompa de Sebastián, que no salía de su asombro. Esta quedó hecha una sopa y encima de la alfombra. Allí permaneció toda la tarde hasta que todos se retiraron. ¿Quién permaneció allí? ¿Quién permaneció allí? ¿La chompa? ¿La chompa? ¿Estamos? Se supone que es la chompa de Sebastián, ¿no? La chompa de Sebastián. ¿Sí? Ahí. Allí permaneció toda la tarde hasta que todos se retiraron. Ese todos se refiere, La sopa. cuando dice todos, ahí sí se refiere a todas las personas, ¿no? Bueno, acá no está referenciado porque no nos dice que una fiesta, habían invitado, nada. Pero hay que sobreentender que eran invitados, ¿ya? No nos referencia eso, pero sobreentendimos eso, ¿sí? Chicos, eso más o menos para tener en cuenta. Y por último, voy a tener este pequeño ejercicio, otro ejemplo chiquito nomás. A ver, en la playa Silencio, es el nombre de una playa, ¿no? En la playa El Silencio, Rodolfo conoció a Esther. ¿Ya? Vamos acá. Ahí dice, en la playa El Silencio, esa playa no sé dónde estará, no recuerdo. ¿Alguien conoce dónde queda esa playa? El Silencio. Bueno, yo no conozco. Dice, en la playa El Silencio, Rodolfo conoció a Esther. Esta lo impresionó profundamente. Allí se dio cuenta de que ya no sería
el mismo de antes. Asimismo, ella pensó lo mismo que él. A ver, vamos acá. Él también, ¿no? Bien, eso tenemos en cuenta como referencia. Ahí están las referencias. Dice, en la playa del silencio, Rodolfo conoció a Esther. Conocimos esta, lo impresionó profundamente. Conocimos esta, ¿a qué nos referimos? A Esther. ¿Qué dicen los demás? A la playa. No, que no me escucho. A Esther, profesor. Claro, a Esther. Esta no. Dice, cuando dice, ojo, en la playa del silencio, Rodolfo conoció a Esther. Esta lo impresionó profundamente. Conocemos esa es la chica, ¿no? Le impresionó, no sé qué le impresionó, seguramente su espectacular cuerpo debe ser, ¿no? Esta lo impresionó profundamente. Allí se dio cuenta, ¿no? Allí se dio cuenta de que ya no sería lo mismo o el mismo de antes. Cuando decimos allí, ¿a qué nos referimos? A la playa. Allí, claro, es del lugar, muy bien. Cuando decimos allí, nos referimos al lugar, allí, o sea, en la playa. ¿Ya? Muy bien. Ella, cuando decimos ella, ¿a qué nos referimos? A Esther. ¿Quién es ella? Claro, Esther es ella, ¿no? No puede ser Rodolfo. A Esther. Muy bien, correcto. ¿Y él? ¿Quién es él? Rodolfo. Rodolfo. Muy bien, Rodolfo. chicos. Correcto, chicos, muy bien. Correcto. Bien, queridos chicos, se dan cuenta, es sencillo, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a redactar, tengan en cuenta esas precisiones. No repitamos los términos y podemos sustituir con pronombres, con adverbios, podemos sustituir con otros términos, en este caso usando otros términos, que pueden ser sinónimos, que pueden ser hiperónimos o hipónimos, que ese tema se va a tratar más adelante un poco para clarificar qué son hiperónimos y hipónimos. Chicos, muy bien, nos ganó la hora. Bueno, desearles a ustedes, ya termina con esta nuestra clase, un bonito año nuevo. Sí, por favor, desearles de corazón que les vaya súper este 2023 y feliz año, queridos alumnos. Y hasta acá nuestra clase del día de hoy. Ahora sí pueden preparar sus actividades de año nuevo, quizás algunos a trabajar, otros están con la familia. Muchas gracias por su tiempo y su esfuerzo y ya nos encontramos en otra oportunidad, queridos alumnos. Feliz Navidad, feliz año nuevo, no Navidad, feliz año nuevo a todos ustedes y pásenlo súper, queridos alumnos. Gracias, profesor, de igual manera.